Oremos. Amantísimo Padre Celestial, Dios de gloria, te damos las gracias, Señor, por esta noche y esta oportunidad que nos das de poder, Dios, hablar de ti, Señor, de poder predicar, Dios, tu palabra, de poder, Señor, dirigirnos, oh Señor, a tu pueblo, Padre. Tú sabes, Dios, la responsabilidad, Dios, que tenemos, Señor, en el momento en que tomamos esta posición, Señor, y hablamos, oh Dios, a tus hijos, Señor, de estas cosas. Padre, ayúdanos, Señor. Permite que tú seas glorificado, Señor, en todo esto. Dios, que no me vean a mí, Señor, sino que vean a Cristo hablando a sus corazones, Padre. Hablando a nuestras vidas, Señor. Dios bendice, Señor, este mensaje y úsame para tu gloria, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. El año pasado estuvimos hablando también, también estas conferencias. El año pasado tuvimos unas conferencias en torno a lo que fue la Reforma Protestante. De hecho, se llamó la Reforma Protestante 500 años después. Y en ella pudimos ver algunas de las cosas que moldearon la forma en la que hoy vivimos, pero principalmente las cosas que hoy creemos respecto a las verdades reveladas en las Escrituras. No es menos cierto que a pesar de todo el alboroto que causó la Reforma Protestante, esta no logró el objetivo que buscaba, aunque sí dio lugar al inicio de una nueva forma de acercarse a la palabra de Dios. Y esto trajo consigo un deseo ferviente por las Escrituras en los corazones de muchas personas. Es lamentable ver cómo la iglesia de hoy navega en un mar agitado de las contradicciones y el error, a merced de lo que las emociones dicten sin importar lo que la Biblia enseñe. En aquel momento yo tuve la oportunidad de hablar de un tema que para mí en particular es un tema muy importante y un tema muy emocionante, que fueron las 5 solas de la Reforma Protestante. En aquel momento dijimos que estas eran como un resumen de toda la teología bíblica, presentada en 5 frases. No sé si se acuerdan cuando estuvimos hablando de eso. Y sabemos que aunque muchos cristianos, muchas denominaciones comparten esta misma opinión, hay otros que solo toman algunos puntos de vista, algunos puntos en los cuales ellos están de acuerdo, de acuerdo a la cosmovisión bíblica que tienen. Sin embargo, esto no es menos cierto que todas y cada una de estas frases encierran una verdad bíblica profunda. Más que una verdad que puede ser algo teórico, es una verdad práctica, que en caso de que la llevemos a nuestro corazón, en caso de que la apliquemos a nuestra vida, bueno, cambiaría muchas cosas. Creo, sin temor a equivocarme, que la última de estas frases, recuerdan las 5 solas, sola escritura. ¿Quiénes me ayudan? Sola escritura, sola fide, sola gratia, ¿verdad? Está en latín. Solo Cristo. Y lo último, soli Deo gloria. Están en latín, ¿eh? Lo que pasa es que se escuchan más bonitas así. Sí. Creo, sin temor a equivocarme, mis hermanos, que la última frase es aceptada de manera general o de manera unánime, yo diría que por todas las iglesias cristianas. Digamos que llega a ser el propósito principal de todas las cosas, ya que es lo que le da el sentido a nuestra existencia, le da un sentido a nuestro pasado, le da sentido a nuestro presente, le da sentido a nuestro futuro. Es lo que le da o lo que nos da esperanza, nos da fuerza para continuar. Es por y para lo cual nosotros nos levantamos cada día y realizamos nuestra tarea. Es lo que le da coherencia a nuestra existencia y sentido de propósito a nuestros planes. Es para lo que vivimos y también para lo que morimos. Es la gloria de Dios. Esa es la última de las solas que entiendo que todos los creyentes en sentido general estaríamos de acuerdo. Esta última de las 5 solas no está al final, no es la última de todas por casualidad. Y tampoco es la última porque quizás lo último lo ponen como el más pequeño. No es por la que no es la última porque ocupa una menor posición.
sino que precisamente ocupa ese lugar porque es la cúspide de todas las 5 frases. Yo creo que hasta este punto podemos decir que las conferencias de este año han sido propuestas con el fin de ampliar este tema. Y ya que el fin por lo cual estamos aquí, podremos ver más de cerca, como ya hemos visto el jueves y ayer también con la exposición del pastor Luis, todas estas cosas, vamos a ampliar estos temas y podremos ver algunos aspectos referentes al tema de lo que es viviendo para la gloria de Dios. Hoy mi intervención es, como decía el pastor Guillén, para presentar aspectos referentes a la gloria de Cristo. Hoy quiero presentar algunas cosas que tienen que ver acerca de la gloria de Cristo. Yo me considero en este tema un neófito, obviamente, no soy una persona tampoco que sabe mucho de este tema, de lo que es la gloria de Cristo. Sin embargo, entiendo que cuando estudiamos el tema de la gloria de Cristo, hay muchas cosas que surgen y que nos ayudan a entender muchas otras cosas. Dice en el capítulo 1 del libro de Juan, versículo 14, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como de la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En este verso lo podemos dividir en 2 partes. La primera es la parte que da una descripción de quién es Cristo. Y la segunda es una descripción de cómo Cristo interactuó con los seres humanos. Para nuestro fin solo estaremos enfocados en la segunda parte del texto. El texto dice, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquí hay 2 cosas que podemos resaltar. Y en primer lugar, las características que el apóstol Juan adjudica a Cristo. Características que evidentemente revelan la divinidad de Él, la divinidad de Cristo. Él dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Tomando en cuenta esta información, es importante remarcar la importancia de Cristo en todo lo concerniente a nuestra vida cristiana. Es importante remarcar su divinidad, su obra, su muerte, su resurrección y también su reino eterno. Todas estas cosas nos debería por sí solo a motivar a hacer una autoevaluación todos los días. ¿Por qué estamos donde estamos? Sería una pregunta que nos haríamos. ¿Por qué estamos aquí? ¿Cuál es el objetivo principal de nuestra vida? Al recordar quién es Cristo, nos podrá ubicar en una dimensión correcta de la obediencia. No miraremos de una manera diferente, sino más bien lo estaremos viendo tal como el apóstol Juan está mirando a Cristo, como el glorioso unigénito del Padre. Es así que el apóstol Juan está mirando a Cristo como quien es Cristo, el Hijo de Dios. Una de las cosas que podemos resaltar es que el apóstol nos da una información que para muchos pudiera quedarse un poco en el aire. Más bien nos faltaría cierta información, ya que muchos de nosotros no conocemos, o más bien no conocemos ciencia cierta los términos en los cuales el apóstol Juan está hablando en ese momento. Y quiero decir acerca de la gloria. ¿Qué nos está diciendo el apóstol Juan con la frase y vimos su gloria? Evidentemente el Señor Jesucristo no era una persona que en el lenguaje común o el lenguaje que nosotros comúnmente conociéramos, y quizás en el mismo lenguaje que conocía el apóstol Juan, se pudiera considerar como una persona gloriosa. De hecho, el libro de Isaías muestra a Cristo como una persona que no tenía atractivo. ¿Qué significa la palabra gloria a la cual está hablando el apóstol Juan? Según el diccionario de la lengua española, gloria significa fama, honor, esplendor y buena reputación. Pero ¿qué quiso decir entonces el apóstol Juan? Hay 2 cosas que resaltan en el testimonio del apóstol que quizás pudiera darnos una información contradictoria respecto a la gloria de Cristo, que entiendo más que información,
más que una información referente, tangible, una información que se ve, una información referente a hechos concretos de Cristo. Se basa más bien en algo abstracto, referente a la naturaleza de Cristo. Y es lo que dice el apóstol Juan cuando dice lleno de gracia y de verdad. Aquí bien pudiéramos especular de muchas maneras concerniente a la forma en que el apóstol está testificando de la gloria de Cristo, aunque no es secreto no es secreto que Cristo evidentemente en Cristo se derramó toda la gracia del cielo. Eso no es un secreto. Toda la gracia de Dios se derramó sobre el Señor Jesucristo. Ahora bien, cuando hablamos de gracia, ¿cuál es el significado real? ¿Cuál es el significado real de esta palabra? Hasta cierto punto, para muchas personas, la palabra gracia resulta ser insípida y no tiene quizás ningún sabor. Solo a veces la repiten porque la escuchan mucho en la iglesia o quizás la han leído mucho en la Biblia, pero muchas veces no tienen como una explicación clara de lo que significa la palabra gracia. Pero ¿qué quiso decir el apóstol con la palabra gracia en el contexto de la gloria de Cristo? Antes que nada, quiero decir que las cosas a lo que me refiero, o más bien a lo que se refiere esta gracia de la que está hablando el apóstol Juan, voy a decir algunas cosas de las que no se refiere el apóstol Juan cuando está hablando acerca de la gracia. Y una de las cosas es acerca de lo agradable que puede ser una persona. Muchas veces pensamos o decimos en el argot popular que una persona tiene cierta gracia cuando es una persona amigable, cuando es una persona llevadera, cuando es una persona como en inglés le dicen friendly, amistosa. Personas que sentimos que no importa cómo lo pongamos, siempre como que estamos en un ambiente cálido, un ambiente bueno. La palabra que se usa comúnmente es amistosa. Y realmente el Señor Jesucristo era una persona amistosa, era de buen trato. Sin embargo, si decimos que la palabra gracia que el apóstol Juan usa para describir la gloria de Cristo en ese momento se refiere a eso, estaríamos diciendo que en Cristo había cierta imperfección. Recordemos que Cristo era una persona perfecta, Cristo es Dios y evidentemente en su trato con los seres humanos debía de ser perfecto. Él es el Hijo de Dios, Él era Dios. Y salta a la vista que muchas veces Él tenía personas que no le caía bien. Dice en Mateo 3:6, pero cuando los fariseos salieron, enseguida comenzaron a tramar con los herodianos en contra de Jesús para ver cómo podían destruirle. Entonces, ciertamente Jesús era una persona amigable. Ahora bien, esto no es la gracia a lo cual se refiere el apóstol Juan. En segundo lugar, podemos hablar de una gracia que se desprende de una persona bondadosa y servicial. Hay personas que son muy bondadosos, son sencillos, son personas que tienen buen trato, aunque no necesariamente son extrovertidos, pero sí son de buen trato. Y podemos decir entonces que esto sería gracia. El primer punto que hablamos, podríamos decir que tiene que ver directamente con la forma de ser. El ser amistoso tiene que ver con algo de la forma de ser de la persona. Es algo que se ve, cómo las personas ven a esta otra persona. Sin embargo, cuando hay una persona bondadosa y servicial, eso es una actitud del corazón, una actitud de lo que sale del corazón de esta persona. Dice en Mateo 12:34, camada de víboras, ¿cómo podéis hablar cosas buenas siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Esto no quiere decir que cuando una persona es servicial de corazón,
eso es lo que va a brotar de ella. Siempre dará servicio donde quiera que esté. Es algo natural que simplemente esa persona hace. No se siente obligada por nada ni por nadie. Esa persona es así porque quiere serlo. Pero esta tampoco es la gracia de la que habla el apóstol Juan. Y aunque ciertamente el don del Espíritu Santo no es precisamente de lo que está hablando el apóstol. De hecho, en el momento en que el apóstol habla acerca de Cristo como el unigénito del Padre, ya de por sí, él está dando características propias de un ser divino. Por tal razón queda implícito el hecho de que Cristo estuviera dotado de esta gracia, por así decirlo. Así que no es esta gracia en sí la que está hablando el apóstol Juan. Nosotros como seres humanos imperfectos y pecadores siempre queremos explicar las cosas que no entendemos de alguna u otra manera. Esa es nuestra naturaleza. Nosotros queremos explicar las cosas. Nosotros no estamos ciertamente inclinados a creer. Nosotros estamos inclinados siempre a ser incrédulos. El Señor Jesucristo le dice a Tomás en Juan 20:27, Tomás, acerca aquí tu dedo y mira mis manos. Extiende aquí tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Ahora bien, ¿no es acaso esa una de las grandes luchas que todos los creyentes tenemos? La incredulidad. ¿No es cierto que muchas veces nos encontramos en situaciones en las que tenemos que decidir creer, obligando nuestra conciencia a hacerlo, aun cuando nuestra mente no entiende lo que tengo que hacer? El pecado nos ha puesto en una situación, en una posición a la que nos es imposible ver a Dios. Y aun cuando el mismo Dios está frente a nosotros, nuestra naturaleza pecadora nos aleja de Él. Nuestra naturaleza pecadora aleja nuestros ojos de ese maravilloso Dios. Nuestros ojos se niegan a verlo. ¿Eso no es lo que sucede a diario en nuestra vida? Revise usted su vida, mi hermano, y usted lo va a ver cada día. Cada mañana cuando nos levantamos y planeamos nuestro día, preguntémonos, ¿con cuánta frecuencia nosotros ponemos a Dios ahí en los planes? Cuando nos levantamos de la cama, ¿con cuánta frecuencia nosotros le decimos a Dios, Señor, mira el día aquí delante de ti? ¿Con cuánta frecuencia lo hacemos? ¿Con cuánta frecuencia cuando nos levantamos de la cama, lo primero que hacemos es hablar con Dios? ¿Cómo lo hacemos? Nuestra lucha diaria ciertamente tiene que ver con los aspectos relevantes a la incredulidad. Ahora bien, el apóstol Juan está tratando de mostrar algo que solo puede ser revelado por Dios. Dice en Mateo 16, 15 al 17, y les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús respondiendo le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. No hay forma de que yo pueda con palabras mostrar la gloria de Cristo a otros. Cada creyente de manera particular se le deja ver un rayo de su gloria que es la que enciende el motor llamado fe. Y esta es suficiente para creer en Cristo. Por los relatos humanos nosotros nunca vamos a poder mostrar esa gloria. Cualquier método de enseñanza que nosotros usemos va a quedar corto para mostrar la gloria de Cristo. No hay una evidencia, no hay evidencia alguna que podamos nosotros asirnos para decir, mira, esta es la gloria de Dios. No vamos a llegar a ver estas cosas. No vamos a poder ver la gloria de Cristo como la vio el apóstol Juan, sino solo a través de los ojos de la fe. Dice en 2 Corintios 4:6, porque Dios que ordenó que la luz resplandeciera en las tinieblas, hizo brillar su luz en nuestros corazones para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Cristo. La luz de la gloria de Cristo solo puede ser vista por aquellos a los que Dios les abre los ojos y deja
que el resplandor de su gloria penetre hasta lo más profundo de sus corazones. No hay otra manera de ver la gloria de Cristo. Por otro lado, esta gloria, que es la que nos capacita para creer, es solo la necesaria para cumplir el objetivo para lo cual fue mostrada. Nosotros no podemos ver la gloria de Cristo fuera del marco del Evangelio. Aquel que no conoce, aquel al cual Dios no abre los ojos y le revela estas cosas, no puede ver la gloria de Cristo, pero no la va a ver nunca. Dice en Juan 17:24, Padre, quiero que los que me has dado estén conmigo donde yo estoy, que vean mi gloria, la gloria que me has dado porque me amaste desde antes de la creación del mundo. En este verso podemos ver dos cosas, y yo diría que hay dos cosas implícitas en este verso aquí. El Señor Jesucristo le está diciendo, Padre, quiero que los que tú me has dado vean mi gloria. Y sin embargo el apóstol Juan, en el versículo que leímos, dice que vio su gloria. ¿Verdad? Es esa gloria de la que está hablando el Señor Jesucristo en este verso. Es la gloria a la que vamos a ver en la eternidad. La gloria de Cristo la vamos a poder ver con toda claridad cuando estemos en su presencia. No será antes. Ahora vivimos por fe. Esa fe que nos hace mirar y contemplar ese rayo de gloria que se nos mostró en el momento cuando nosotros nos convertimos. Ese rayo de gloria por el cual vemos a Cristo como glorioso, como Hijo de Dios, como necesario, como único suficiente para llegar al Padre. Esa es la gloria que nos da esperanza, es la gloria que nos da fuerza, es lo que nos ayuda cada día para continuar a pesar de las dificultades. Esa fue la gloria que vieron aquellos que se lanzaron a la boca de los leones hambrientos, a esos mártires que no escatimaron su vida, sino que se lanzaron a esos leones. Aquellas personas que abrazaron la cruz. Aquellas personas que no les importó ser usados como hoguera para alumbrar Roma. Es por eso que aquellos que no han gustado del conocimiento de Dios no permanecen en la fe. Porque nunca la han recibido. Ellos nunca han visto la gloria de Cristo a través de los ojos que Dios le abre. Dios nunca les ha llamado. Es por esto que muchos rechazan el evangelio de la gloria de Cristo. Dice en 2 Corintios 4, 3 al 4, pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Esto nos quiere decir entonces que la gloria de Cristo es revelada en su evangelio. Es ahí donde Cristo revela su gloria y solo a través del evangelio podremos ver esa gloria, ese rayito de gloria que tiene como propósito sentar a las bases para que en el futuro nosotros podamos ver la gloria con nuestros propios ojos. Podamos ver la gloria de Cristo con nuestros propios ojos. Ahora los ojos a través de los cuales nosotros podemos ver la gloria de Cristo son solo los ojos de la fe. Pero más tarde podremos ver su gloria con nuestros propios ojos. Sin embargo, en el evangelio de la gloria de Cristo podemos contemplar la majestad y grandeza de la gloria de Cristo. Lo podemos contemplar en su encarnación, en su doble naturaleza, en su muerte y en su resurrección. Ahí podemos ver la gloria de Cristo. Una de las cosas más desconcertantes para los pensadores de la época del Nuevo Testamento era precisamente la encarnación de Cristo.
Quizás usted nunca se ha puesto a pensar en la encarnación de Cristo, pero eso era una de las cosas que lo desconcertaba. ¿Cómo pues el Dios creador de todas las cosas podía bajar y hacerse hombre? ¿Cómo podía hacer eso? No era concebible eso. Ellos simple y sencillamente lo veían como algo imposible, porque Dios siendo un Dios tan santo, Dios siendo un Dios tan puro, Dios siendo tan puro, tan grande, tan excelso, eso es como que una persona decida convertirse en un microbio, poniéndolo de esta manera. Y no lo podían entender. ¿Cómo es posible que Dios se hace hombre? Yo sé que esta comparación queda corta realmente, porque evidentemente, aunque sea un microbio, es parte de la creación de Dios, y aunque yo pueda convertirme en un microbio, también soy parte de la creación de Dios. Pero Dios hacerse lo mismo que la creación de Él, eso no lo podían entender. Sin embargo, la encarnación de Cristo es una parte principal del Evangelio, es una de las partes principales del Evangelio, es parte de la historia que cuenta la humillación a la que tuvo que Dios someter a su Hijo para cumplir el plan que Él había diseñado. Si la encarnación de Cristo no hubiese sido hecha, el plan de redención no iba a poder realizarse. No había forma. No hubiésemos tenido un mediador. Dice en Juan 1:1, en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. En Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. En Filipenses 2:6-7 dice, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomando forma de siervo se hizo semejante a los hombres. La historia de la encarnación de Cristo nos muestra la diferencia abismal que tuvo que recorrer el Hijo para llevar a cabo el plan de redención, la diferencia tan grande. Y mirándolo nosotros desde el punto de vista humano, cuando vemos cómo ese Dios decide hacerse hombre, ¿qué motivó a ese Dios a hacerse hombre? Nosotros como seres humanos podíamos decir, yo no voy a hacer eso. De hecho, eso no lo vemos realmente en los seres humanos. Hay personas que por alguna razón, sea por lástima o porque son humanistas o de cualquier otra manera, hay personas que deciden vender todas las cosas que tienen y irse a vivir con algunos necesitados o personas enfermas. De hecho, hay una historia de un misionero que se fue a vivir en una comunidad de leprosos en Hawái. Y él evidentemente se le pegó la lepra y murió de lepra. Él era europeo, dejó su país y fue a vivir allá y él murió de lepra. De hecho tienen hasta una conmemoración o más bien un recordatorio de lo que hizo él con ellos ahí. Sin embargo, eso no es lo común, porque nosotros no vemos a un rey que decida dejar su reino y convertirse, o más bien, y volverse pobre para habitar o para cuidar a los pobres. Eso no lo vemos. Ahora bien, ¿cuál es la situación que hace esta gran diferencia? Yo pudiera hacer lo mismo por otra persona, pero ¿haría yo lo mismo por un animal? Yo sé que voy a quedar corto con esta comparación, pero supongamos que una persona decida, quiere mucho a los cerdos, lo ama mucho a los cerdos, pero él decide
irse a vivir con los cerdos. Ahora tenemos personas que deciden irse a vivir con los animales. Esos son los conservacionistas, se llaman, ¿verdad? Vivir, cuidar de los animales, esas cosas. Pero ellos viven con los animales, pero no viven como los animales. Y a lo que yo me refiero es que una persona decida, en el caso de los cerdos, ir a vivir con ellos, dormir como ellos duermen, comer lo que ellos comen, caminar por donde ellos andan. Eso no lo va a hacer nadie. Ahora, veámoslo desde el punto de vista de que Dios decida bajar y ser una criatura. Muchas veces no nos hemos pensado en esto. No pensamos normalmente en la encarnación de Cristo. Hablamos de la encarnación de Cristo y vemos como, sí, bueno, Dios decidió convertirse en un hombre. Pero no vemos la humillación que el mismo Señor Jesucristo tuvo que padecer por el simple hecho de ser hombre. La diferencia que hay entre Dios y el hombre es sumamente enorme. Y eso es parte de lo que tiene que ver con el Evangelio de Cristo. Es grande, es abismal. Una de las cosas que normalmente nosotros enseñamos aquí cuando estamos hablando del Evangelio es precisamente ¿quién es Dios? Esa es una de las preguntas que nos hacemos. ¿Quién es Dios? ¿Por qué? Para poder entender realmente el mensaje del Evangelio necesitamos entender quién es Dios. Si no entendemos quién es Dios, no vamos a poder entender el Evangelio. El Evangelio no va a tener el mismo sabor. El Evangelio va a quedar insípido. No nos va a saber igual. Vemos a muchas personas que predican, Cristo te ama, Cristo te ama, Cristo te ama. Sí, es verdad, Cristo ama. Pero es lo que primeramente tenemos que enseñar. Yo entiendo que lo más importante antes de poder enseñar lo demás es enseñar, mira, este es Dios. Cuando comprendemos la santidad de Dios, cuando comprendemos la profundidad de Dios, entonces podemos entender el Evangelio y podemos entender lo grande y glorioso de la encarnación de Cristo. Mi hermano, solamente ahí vamos a poder ver lo gloriosa de esa encarnación. Es para nuestro beneficio. Ese fue el propósito de Dios, encarnar a Cristo. Encarnar a Cristo. Esa encarnación trajo consigo que el Señor Jesucristo tuviera entonces dos naturalezas. Y esa es parte de la gloria de nuestro Señor. El Señor, con su naturaleza divina, decide hacerse hombre y entonces adquiere la naturaleza humana. Y hay dos naturalezas. Hay personas que entienden que el Señor Jesucristo era 50% hombre y 50% Dios. De hecho, hay teologías ya basadas, hay personas que tienen teologías basadas en estas cosas, acerca de 50 y 50. Y yo sé que hay algunos pasajes en la Biblia que quizás son un poco difícil de entender, precisamente cuando aplicamos la doble naturaleza de Cristo y decimos que Él era 100% Dios y 100% hombre. Y uno de estos pasajes podemos decir, el pasaje donde Él dice, el fin de los tiempos, o cuando el Hijo venga, no solamente lo sabe el Padre, no lo sabe el Hijo. Él solamente lo sabe el Padre. Quizás podemos ver cierta dificultad en este texto. Y hay muchas personas que no lo entienden. Dicen, ¿cómo es posible que el Señor Jesucristo sea 100% Dios y 100% hombre? Eso es lo que la Biblia nos dice. Él era 100% Dios y 100% hombre. Y la Biblia nos muestra a Cristo siendo hombre. Por ejemplo, en Mateo 4:2 dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. En Juan 4:6-7 dice, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús
cansado del camino, se sentó junto al pozo. Se cansó. En ese mismo capítulo, en el versículo 7, dice, vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber, le dio sed. En Juan 11:35 dice que Jesús lloró. O sea que en estas cosas nos muestra a Cristo como un ser humano. Él tenía necesidades. Le daba hambre. Él comía. Una de las cosas que yo he escuchado a algunas personas decir es que una de las humillaciones más grandes que tuvo el Señor Jesucristo siendo hombre, pudiéramos decir, es cuando Él tenía que ir al baño. Es Dios. Es Dios. Y ustedes quizá ponen la cara y es verdad. Dios. Quizás ustedes no han pensado en esto, no le ha pasado por la mente, pero viéndolo desde ese punto de vista era una humillación más. Dice el apóstol Pablo que Él se humilló hasta los sumos. Hasta los sumos. El Señor Jesucristo se humilló hasta los sumos, siendo hombre. Solamente con el ser hombre. Pero también las Escrituras nos muestran a Jesucristo como Dios. En Mateo 3, 16 al 17, dice así, después de ser bautizado, Jesús salió del agua. Inmediatamente, y he aquí, los cielos se abrieron y Él vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre Él. Y he aquí, se oyó una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Dios está hablando acerca de Cristo desde el cielo. Este es mi Hijo. En Marcos 7:48, Él perdona los pecados de una persona. Y según la concepción de los judíos, solamente Dios perdona los pecados. Eso es lo que dice la Escritura. Dios es el único que perdona pecados. En Juan 10:37 al 38 dice, si no hago las obras de mi Padre, no me crean. Mas si las hago, aunque no me crean a mí, creed a las obras, para que conozcáis y crean que el Padre está en mí y yo en el Padre. Así que ambas cosas, la Biblia nos muestra a ese Cristo como Dios y también nos muestra a ese Cristo como hombre. Ahí en Cristo el Señor Dios unió estas dos naturalezas. Y eso es lo glorioso de la doble naturaleza de Cristo, aunque nosotros quizás no la podamos entender. Porque ciertamente ahora mismo nosotros no podemos entender realmente cómo funciona esta doble naturaleza en Cristo. ¿En qué momento el Señor Jesucristo es totalmente Dios, si podemos decirlo así? ¿O cómo? No logramos entender cómo interactúan sus dos naturalezas. Sin embargo, la realidad es que la Biblia muestra a Cristo de esta manera. Una de las partes, y yo diría que es la parte más importante del Evangelio, aparte de estas cosas sin restarle importancia a los demás, es la muerte y la resurrección de Cristo. Al menos en lo concerniente al hombre o a nosotros, esta es una de las partes más importantes del Evangelio. Y esto, cuando lo miramos desde un punto de vista humano, ¿verdad? Podemos decir que son las partes más importantes del Evangelio. Por un lado vemos al apóstol Pablo que habla de la muerte de Cristo, y esto era una parte central del Evangelio, o más bien de la predicación del Evangelio del apóstol Pablo, la muerte de Cristo. En 1 Corintios 1:23, el apóstol Pablo dice, pero nosotros predicamos a Cristo
y a este crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. La muerte de Cristo y principalmente la crucifixión era una parte importante del mensaje del evangelio del apóstol Pablo. ¿Por qué para los griegos era locura? ¿Alguna vez se ha preguntado esto? ¿Por qué el apóstol Pablo dice para los griegos era locura? Bueno, los griegos veían a Cristo, más bien a un Dios crucificado, como alguien fracasado. Era un fracaso. Cuando a los griegos se les presentaba el evangelio acerca de Cristo crucificado, para ellos eso era un fracaso y lo ven como una locura. Tú estás loco. Y es por esto que el apóstol Pablo se esmeraba en presentar el evangelio de Cristo y a Él crucificado, a Cristo crucificado. Y hasta cierto punto pudiéramos decir, ¿cómo entonces se convertían los griegos entonces? ¿Cómo las personas que escuchaban este evangelio se convertían? Porque evidentemente la cultura moderna, la cultura en la que vivimos, no era la misma cultura en la que vivió el apóstol Juan o que vivió el apóstol Pablo. No es la misma cultura. Pero ¿cómo se convertían la gente? Precisamente porque quien revela el evangelio en el corazón del ser humano es Dios. Es Dios que abre la luz, es Dios que emite esa luz, que abre los ojos de las personas para que puedan ver a ese Cristo glorioso. No hay otra manera. El apóstol Pablo se esmeraba en presentar a Cristo crucificado, pero también la parte de la resurrección, el apóstol Pablo también se esmeraba en presentarlo. Quiero leer una cita, es un poco extensa, pero creo que vale la pena leerla. Dice en 1 Corintios 15, del 12 al 20. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros, que no hay resurrección de muertos, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces, también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron. Dice el apóstol Pablo que si no se efectuó la resurrección, entonces somos dignos de conmiseración. La muerte y la resurrección de Cristo podemos verla como la cúspide del edificio del Evangelio. Es la culminación de la obra que Cristo vino a hacer. Es el final recorrido por Cristo, para que así llevar de la mano al Padre a todos aquellos por los cuales Él murió. El meditar en estas cosas, mis hermanos, y poder nosotros contemplar cada día las cosas que Cristo tuvo que hacer para que hoy podamos disfrutar de su presencia en nuestras vidas, eso nos llevará a vivir más abundantemente. El poder meditar en la muerte y en la resurrección de Cristo, el poder nosotros pensar en la encarnación, en la doble naturaleza de ese Cristo Dios y poder ver que Él sí murió para cumplir con la ley y resucitó. Eso nos debería de motivar, nos debería de llenar de gozo, nos debería de dar fuerzas para vivir.
Ciertamente, esto también es un tropezadero, ¿verdad?, para los que se pierden. El Evangelio está encubierto para los que se pierden. Dice en 2 Corintios 4, 3 al 4. Pero si nuestro Evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Vemos a Dios que en Cristo nos muestra, en ese Cristo crucificado, que es para los griegos locura, es para los judíos un tropezadero. Dios nos abre los ojos para que lo miremos de una manera gloriosa. El apóstol Juan, cuando dice, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Es esa gloria que está mirando el apóstol Juan en ese momento. Es esa gloria que está mirando el apóstol Juan en ese momento. La gloria del Evangelio, la gloria de Cristo en su Evangelio. No hay gozo más grande que poder ver a ese Dios hecho hombre en toda su gloria y majestad. Como su humillación al hacerse hombre, su humillación al morir en una cruz, en vez de mostrar un Dios derrotado, muestra a un Dios exaltado, un Dios glorioso, un Dios compasivo, muestra a un Dios misericordioso, muestra a un Dios celoso, un Dios que no va a dejar al culpable sin su castigo. Porque si Dios no consideró a su Hijo, sino que lo envió a humillarse, haciéndose hombre para luego morir en una cruz, ciertamente no va a dejar al culpable sin castigo. Vemos la gloria en sus planes, aunque nosotros no lo entendemos los planes de Dios, pero podemos estar seguros que Él nos va a llevar a un final feliz. Dice el salmista, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Solo aquellos que consideran a Dios como su pastor y a su palabra como su guía podrán ver la gloria en estas cosas. Es por esto que el llamado en el día de hoy no es a que te quedes pensando en lo bueno que fueron las conferencias, las exposiciones. No es decir, es hacer. El pastor Luis ayer hablaba de la adoración, ¿verdad? ¿Cuántos se acuerdan? ¿Cuántos estuvieron aquí? Y él decía que la adoración no es algo a lo interno, sino más bien es algo que se refleja a lo externo. Y dicen las Escrituras que Dios anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. De nada sirve si hoy escuchamos todas estas cosas que se han estado hablando y no hacemos nada con ellas. De nada sirve. Seguiremos viviendo de la misma manera como lo hemos hecho hasta ahora. Ahora bien, mi hermano, ¿crees que el sacrificio de Cristo fue por ti? ¿Tú lo crees eso, que el sacrificio de Cristo fue por ti? Si tú lo crees, medita en Él. Medita en Él, que es ahí donde verás la gloria de tu Salvador. Mi hermano, no contemplas cada día el Evangelio de la gloria de Cristo. Si tú no contemplas el Evangelio de la gloria de Cristo cada día y te internas más y más leyendo, orando y meditando, no creas que vas a ver la gloria, que vas a ver lo glorioso de Cristo. No lo vas a ver. Recuerda que nuestra morada no es en este mundo. Nosotros no vamos a vivir aquí en este mundo. A nosotros no nos están llamando para vivir aquí. Y si aquí no puedes contemplar a Cristo, si aquí te pesa el poder meditar en Él,
¿Tú crees que vas a poder estar frente a Cristo en el cielo? Si aquí en esta tierra no dedicas tiempo a Cristo, ¿crees que vas a estar en el cielo delante de Él? El cielo está hecho para los que desean a Dios. El cielo está hecho para los que se satisfacen en Dios. Es por eso que el primer mandamiento dice: ama al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. Si en verdad deseas a Dios, todos tus sueños, todas tus metas, mi hermano, todos tus logros, todo tu llanto, toda tu risa, todo tu vigor, toda tu vejez, toda tu vida, toda tu muerte, tú la vas a llevar al pie de la cruz. Y allí tú vas a contemplar la gloria de Cristo. Es allí donde tú lo vas a ver, si tú realmente entiendes esto. Si tú realmente entiendes que estamos siendo llamados a vivir una vida santa, que estamos siendo llamados a vivir con Cristo, entonces vas a querer comenzar a vivir desde aquí. Yo quisiera compartir una cita de John Owen y con esto termino. Dice así: si quisiéramos tener una fe más activa y un amor más grande por Cristo, lo cual daría descanso y satisfacción a nuestras almas, deberíamos buscar el tener un deseo más grande por ver la gloria de Cristo en esta vida. Esto resultará en que las cosas de este mundo se vuelvan cada vez menos atractivas hasta que lleguen a ser cosas muertas e indeseables. No deberíamos esperar tener una experiencia distinta en el cielo de lo que hemos estado buscando en este mundo. No podemos esperar tener una experiencia distinta en el cielo de lo que nosotros hemos estado buscando en el mundo. Es decir, no podemos esperar ver la gloria de Cristo en el cielo si no ha sido nuestro afán en la tierra. Si estuviésemos más persuadidos de esto, pensaríamos más en las cosas celestiales de lo que normalmente lo hacemos. Al pensar en la gloria de Cristo, seremos hechos más aptos para el cielo. Muchos se consideran como ya suficientemente preparados para la gloria, si solo pudieran alcanzarla, pero ni siquiera saben qué es esa gloria. No hay ningún placer en la música para aquellos que son sordos, ni los colores más bellos dan ningún placer a los ciegos. Del mismo modo, el cielo no daría ningún placer a las personas que no fueron preparadas para él en esta vida por el Espíritu. La voluntad de Dios es que conozcamos el comienzo de la gloria ahora y en el futuro su plenitud. Pero somos capacitados para recibir el conocimiento de esta gloria por medio de la actividad espiritual de nuestra fe. Nuestro conocimiento presente de la gloria es nuestra preparación para la gloria futura. La gloria de Cristo es que Él revela la verdad acerca de la naturaleza invisible de Dios. Fin de la cita. Si no nos preparamos aquí para esa gloria, ¿cómo pretendemos vivir delante de la gloria de Cristo? ¿Cómo pretendemos entonces desear el cielo si lo que queremos es quedarnos aquí? Yo escucho muchas personas del Evangelio de la Prosperidad, ¿no?, que hablan de las cosas, de las bendiciones como cosas materiales. Y toda su predicación es en torno a las cosas que Dios te puede dar. Ahora bien, si usted desea las cosas materiales, ¿está deseando a Dios? Si usted no se afana por buscar la gloria de Cristo, ¿cree que Cristo lo va a llevar a su cielo? ¿Cree que Cristo lo va a dejar entrar en su cielo? Medite en esto, mi hermano. Piense en esto y órele a Dios para que le dé sabiduría y para que le dé el deseo de buscar, de anhelar
la gloria de Cristo, de poder disfrutar, de poder palpar, de poder meditar, de poder orar, de poder vivir para Cristo. Vamos a orar. Amante Padre Celestial, Dios de gloria, te doy las gracias, Señor, por este momento que tú nos has dado, Señor. Te pido que nos bendigas, Señor, y que nos ayudes, Señor, a cambiar para tu gloria. Gracias, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén.